La muerte de Lucas siempre ha estado envuelta en un misterio que ha intrigado a historiadores durante casi 2000 años. A diferencia de otros discípulos como Pedro, que fue crucificado cabeza abajo, o Pablo, que fue decapitado en Roma, el final de la vida del único médico que siguió a Cristo permanece en las sombras de la historia. Pero lo que pocos saben es que existen evidencias perturbadoras que sugieren que su muerte no fue natural, sino el resultado de una conspiración que involucró tanto a las autoridades romanas como a los primeros opositores del cristianismo. Hoy descubrirás no solo quién fue realmente este hombre extraordinario que cambió el curso de la historia, sin ser uno de los 12 apóstoles originales, sino también los detalles escalofriantes de su muerte misteriosa y por qué su historia fue deliberadamente borrada de los registros oficiales. Por eso, si te interesa este tipo de contenido histórico profundo, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Vamos al video. La historia de Lucas comienza en un escenario que muy pocos imaginan cuando piensan en los escritores del Nuevo Testamento. Nacido en Antioquía de Siria, una de las ciudades más cosmopolitas del Imperio Romano, Lucas creció en un ambiente completamente diferente al de los pescadores galileos que siguieron a Jesús. Antioquía no era solo un centro comercial próspero, sino también un hervidero intelectual donde confluían las tradiciones griegas, romanas y orientales, creando un caldo de cultivo perfecto para mentes curiosas y analíticas. Lo que hace a Lucas absolutamente único entre todos los escritores bíblicos es que él nunca conoció a Jesús personalmente. Mientras Pedro, Juan y los demás discípulos caminaron junto al Maestro, presenciaron sus milagros y escucharon directamente sus enseñanzas, Lucas tuvo que reconstruir toda la historia basándose en testimonios de segunda mano, investigaciones meticulosas y entrevistas con testigos oculares. Pero aquí viene lo fascinante. A pesar de esta aparente desventaja, Lucas escribió el relato más detallado y médicamente preciso sobre la vida de Cristo que existe en toda la literatura antigua. Su formación como médico no era algo común entre los seguidores de Cristo en esa época. En el mundo greco-romano, convertirse en médico requería años de estudio intensivo en anatomía, botánica, filosofía y matemáticas. Lucas probablemente estudió en alguna de las prestigiosas escuelas de medicina de Alejandría o Tarso, donde los futuros médicos no solo aprendían sobre el cuerpo humano, sino que también desarrollaban una metodología rigurosa de observación y análisis. Esta formación científica se refleja de manera extraordinaria en sus escritos, donde encontramos descripciones médicas tan precisas que han asombrado a los doctores modernos. Por ejemplo, Lucas es el único evangelista que describe el fenómeno del sudor de sangre de Jesús en el Getsemaní, un fenómeno médico extremadamente raro, llamado hematidrosis, que ocurre bajo condiciones de estrés psicológico extremo. Solo alguien con conocimientos médicos avanzados podría haber identificado y registrado este detalle con tal precisión. Pero esto era apenas el comienzo de los misterios que rodeaban a este hombre extraordinario. Existe un detalle que ha pasado desapercibido para muchos cristianos a lo largo de la historia, pero que resulta absolutamente revolucionario cuando lo comprendes completamente. Lucas fue muy probablemente el único autor no judío de todo el Nuevo Testamento. Mientras que Mateo, Marcos, Juan y todos los demás escritores provenían de la tradición hebrea, Lucas era lo que en esa época se conocía como un gentil, es decir, un no judío que se había convertido al cristianismo. Esta característica única explica por qué el Evangelio de Lucas tiene un enfoque tan diferente a los demás. Mientras Mateus escribe principalmente para los judíos, enfatizando cómo Jesús cumple las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, Lucas adopta una perspectiva universal que abraza a toda la humanidad. En su relato, Jesús no es solo el Mesías prometido a Israel, sino el Salvador de todos los pueblos, razas y naciones. Pero aquí viene algo que muy pocos saben. La condición de gentil de Lucas lo convertía automáticamente en un objetivo de persecución, tanto por parte de las autoridades romanas como de los líderes religiosos judíos. Para los romanos, era un extranjero que propagaba una religión considerada subversiva.
Para los judíos más ortodoxos, era un intruso que se atrevía a interpretar y escribir sobre su tradición sagrada. Esta doble persecución marcaría profundamente sus últimos años de vida, y como veremos más adelante, muy probablemente influyó en su muerte misteriosa. La educación griega de Lucas también dejó una huella indeleble en su manera de escribir. Su griego es elegante, refinado y estructurado, muy diferente del estilo más directo y semítico de otros evangelistas. Escribe como los grandes historiadores clásicos de su época, con una preocupación meticulosa por la veracidad de los hechos y la organización lógica de los eventos. Desde las primeras líneas de su evangelio, declara que su trabajo se basa en una investigación cuidadosa de testimonios directos, estableciendo un estándar de rigor histórico que era revolucionario para su tiempo. La relación entre Lucas y el apóstol Pablo es una de las amistades más conmovedoras registradas en el Nuevo Testamento, pero también una de las más peligrosas para ambos. Lucas no era simplemente un admirador distante de Pablo, era su compañero de viajes, su médico personal, su cronista fiel, y en los momentos más oscuros, su único apoyo emocional. Esta lealtad inquebrantable lo colocaría directamente en la mira de los enemigos del cristianismo y sellaría su destino. La primera vez que Lucas se une a Pablo en sus viajes misioneros, algo extraordinario sucede en el texto bíblico. Si lees cuidadosamente el libro de Hechos, notarás que hasta el capítulo 16, Lucas narra los eventos en tercera persona, como cualquier historiador objetivo. Pero de repente, en Hechos 16:10, el texto cambia dramáticamente a primera persona del plural. Habiendo Pablo tenido aquella visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Ese simple cambio de ellos a nosotros revela que Lucas había comenzado a acompañar personalmente a Pablo en sus peligrosas jornadas misioneras. Pero lo que la mayoría no comprende es el nivel de riesgo que esto representaba. Acompañar a Pablo significaba exponerse a persecuciones constantes, golpizas brutales, encarcelamientos y la amenaza constante de muerte. Las autoridades romanas consideraban a Pablo como uno de los agitadores más peligrosos del imperio, y cualquiera que fuera identificado como su asociado se convertía automáticamente en un objetivo. Lucas sabía esto, pero eligió permanecer al lado del apóstol de todas maneras. Durante años, Lucas siguió a Pablo por todo el mundo mediterráneo, documentando meticulosamente cada evento, cada conversión, cada milagro y cada persecución. Estuvo presente cuando Pablo fue azotado en Filipos, cuando fue expulsado de Tesalónica, cuando enfrentó a los filósofos en Atenas y cuando estableció la iglesia en Corinto. Pero quizás el momento más dramático que vivieron juntos fue la terrible travesía marítima hacia Roma, cuando Lucas acompañó a Pablo como prisionero. El relato de Lucas sobre esa travesía es tan detallado y preciso que los expertos marítimos modernos han confirmado que solo alguien que estuvo presente podría haber descrito con tal exactitud los eventos del naufragio. Durante 14 días, Lucas enfrentó junto a Pablo las furias del mar Mediterráneo, sin comida, sin esperanza aparente de supervivencia, viendo cómo la muerte parecía inevitable. Pero incluso en esos momentos desesperantes, Lucas siguió siendo el médico, el cronista y el amigo fiel que se negaba a abandonar a su compañero. Existe una frase en el Nuevo Testamento que ha hecho llorar a incontables cristianos a lo largo de los siglos, pero que también revela una verdad devastadora sobre los últimos momentos de Pablo y la situación desesperante en la que se encontró Lucas. En 2 Timoteo 4:11, escrita desde la prisión de Roma poco antes de su ejecución, Pablo escribió estas palabras que resuenan con dolor y soledad. Solamente Lucas está conmigo. Para comprender completamente el peso emocional de esta declaración, necesitas entender el contexto. Pablo, el hombre que había plantado iglesias por todo el Imperio Romano, que había convertido a miles de personas, que había inspirado a una generación completa de cristianos, se encontraba completamente abandonado en sus últimos días. Demas lo había abandonado por amor a este mundo presente. Crescente había partido hacia Galacia. Tito se había ido a Dalmacia. Tíquico había sido enviado a Éfeso. De todos sus compañeros, colaboradores y discípulos,
Solo quedaba Lucas, pero esta frase revela algo aún más profundo y perturbador. Si Lucas era el único que quedaba con Pablo, eso significaba que él también estaba en peligro mortal. Las autoridades romanas sabían perfectamente quién era Lucas. Lo habían visto durante años al lado del agitador más buscado del imperio. Sabían que él era quien documentaba y preservaba las enseñanzas que Roma consideraba tan peligrosas. Su presencia junto a Pablo en esos momentos finales no era solo un acto de lealtad, era prácticamente una sentencia de muerte. Los historiadores han especulado durante siglos sobre por qué Lucas tomó esa decisión. ¿Qué lo motivó a permanecer al lado de Pablo cuando todos los demás habían huido? ¿Era simple amistad? ¿Era su compromiso como médico de no abandonar a un paciente? ¿O había algo más profundo, un sentido de destino que lo impulsaba a registrar hasta el último momento de la vida del gran apóstol? La respuesta probablemente incluye todos esos elementos, pero hay algo más. Lucas entendía que él era más que un compañero. Era el cronista oficial del movimiento cristiano primitivo. Si él no preservaba esos momentos finales, si no documentaba las últimas palabras y acciones de Pablo, esa información se perdería para siempre. Lucas sabía que su presencia allí no era solo cuestión de amistad, sino de responsabilidad histórica. Pero esa decisión le costaría todo. Lo que sucedió después de la ejecución de Pablo es donde comienza verdaderamente el misterio que ha intrigado a historiadores durante casi 2 milenios. Según los registros históricos más confiables, Pablo fue decapitado en Roma alrededor del año 67 d.C., durante las feroces persecuciones ordenadas por el emperador Nerón. Lucas estuvo presente durante esos últimos días. Probablemente fue testigo de la ejecución y muy posiblemente fue arrestado inmediatamente después. Aquí es donde la historia oficial se vuelve extrañamente silenciosa, mientras que tenemos relatos relativamente detallados sobre el martirio de Pedro, quien fue crucificado cabeza abajo, y abundante información sobre la muerte de otros apóstoles y discípulos prominentes. La información sobre Lucas simplemente desaparece después de la muerte de Pablo. Es como si alguien hubiera borrado deliberadamente su rastro de los registros históricos. Pero existen pistas perturbadoras dispersas en documentos antiguos que sugieren que Lucas no murió inmediatamente después de Pablo. Algunas fuentes indican que logró escapar de Roma y continuó su trabajo misionero en secreto durante varios años más. Otras tradiciones sugieren que fue arrestado pero luego liberado, permitiéndole completar su trabajo de documentación de la iglesia primitiva. Sin embargo, todas estas fuentes coinciden en un punto inquietante. Lucas eventualmente fue asesinado, y su muerte no fue natural. La pregunta que ha obsesionado a los investigadores es: ¿por qué las autoridades permitieron que Lucas permaneciera libre durante tanto tiempo después de la muerte de Pablo? Una teoría escalofriante sugiere que no lo mataron inmediatamente porque lo necesitaban vivo. Como el único testigo sobreviviente de los eventos más importantes del cristianismo primitivo, y como alguien que poseía información detallada sobre la ubicación de cristianos en todo el imperio, Lucas podría haber sido más valioso como fuente de información que como mártir. Los años entre la muerte de Pablo y la muerte de Lucas han sido llamados por los historiadores los años perdidos, un período de aproximadamente 15 a 20 años, sobre el cual tenemos información fragmentaria y contradictoria. Sin embargo, los pocos datos que han sobrevivido pintan un cuadro fascinante y perturbador de un hombre que vivía constantemente huyendo, documentando en secreto los eventos de la iglesia primitiva mientras evitaba la captura. Algunas tradiciones antiguas sugieren que Lucas viajó a Grecia, específicamente a la región de Acaya, donde continuó predicando y escribiendo en la clandestinidad. Otros documentos indican que pudo haber estado en Bitinia, una provincia romana en lo que hoy es Turquía, donde estableció comunidades cristianas secretas. Pero lo más intrigante de todo es que varias fuentes mencionan que durante estos años, Lucas estaba trabajando en un proyecto que las autoridades romanas consideraban extremadamente peligroso. Una compilación completa de todos los testimonios sobre Jesús y los apóstoles. Este proyecto,
que algunos historiadores llaman el Evangelio perdido de Lucas, habría sido mucho más extenso que los escritos que conocemos hoy. Según estas teorías, Lucas estaba recopilando no solo las enseñanzas de Jesús, sino también testimonios detallados de todos los apóstoles, relatos de milagros que no aparecen en otros evangelios, y lo más peligroso de todo, una lista completa de cristianos en todo el Imperio Romano, incluyendo aquellos en posiciones de poder dentro del gobierno y el ejército. La existencia de este documento explicaría por qué las autoridades romanas estaban tan desesperadas por capturar a Lucas. No era solo otro predicador cristiano, era el hombre que poseía la información más completa y potencialmente destructiva sobre el movimiento cristiano. Si ese documento caía en manos equivocadas, podría haber resultado en la persecución y muerte de miles de cristianos en todo el imperio. Pero aquí viene lo más inquietante. Según algunas fuentes, Lucas no estaba trabajando solo. Había desarrollado una red secreta de colaboradores, otros médicos y eruditos cristianos que lo ayudaban a recopilar y preservar información. Esta red operaba como una organización de inteligencia primitiva, con códigos secretos, lugares de encuentro clandestinos y métodos sofisticados para transmitir información sin ser detectados. El final de la vida de Lucas, según los registros más confiables que han sobrevivido, llegó como resultado de una traición que revela las tensiones internas que existían en la iglesia primitiva. No fue capturado en una redada aleatoria o denunciado por espías romanos, sino que fue entregado por alguien de dentro, alguien en quien confiaba completamente. Las fuentes más antiguas sugieren que la traición vino de un grupo de cristianos judíos que nunca habían aceptado completamente a Lucas como un líder legítimo debido a su origen gentil. Estos cristianos, que algunos historiadores llaman los puristas, creían que el cristianismo debía permanecer como una secta dentro del judaísmo y se oponían fervientemente a la evangelización de los gentiles que Lucas y Pablo habían promovido. Para estos puristas, Lucas representaba todo lo que estaba mal con la dirección que había tomado el cristianismo. Era un extranjero que se atrevía a interpretar las escrituras judías, un gentil que escribía sobre el Mesías prometido a Israel, y peor aún, alguien cuya influencia había resultado en que miles de paganos se convirtieran al cristianismo sin seguir las tradiciones judaicas tradicionales. Su resentimiento hacia Lucas había crecido durante décadas, y finalmente decidieron actuar. El plan era devastadoramente simple. Sabiendo que las autoridades romanas ofrecían recompensas significativas por información sobre líderes cristianos prominentes, algunos miembros de este grupo hicieron un trato con los oficiales romanos. A cambio de dinero y promesas de protección, revelarían la ubicación exacta de Lucas y proporcionarían evidencia de sus actividades subversivas. La traición fue meticulosamente planificada. Lucas fue atraído a lo que creía que era una reunión secreta con otros líderes cristianos en Tebas, Grecia. Llegó con sus preciosos documentos, incluyendo posiblemente copias de sus evangelios y el misterioso documento completo en el que había estado trabajando durante años. Pero cuando llegó al lugar de encuentro, se encontró no con hermanos en la fe, sino con soldados romanos esperándolo. Lo que sucedió después ha sido preservado en fragmentos de documentos antiguos que pintan un cuadro absolutamente aterrador de los últimos momentos de Lucas. A diferencia de otros mártires cristianos que fueron ejecutados rápidamente, las autoridades romanas tenían planes especiales para el médico que había documentado meticulosamente el crecimiento del cristianismo. Según las tradiciones más antiguas, Lucas fue sometido a un interrogatorio brutal que duró varios días. Los romanos no estaban interesados solo en ejecutarlo, querían extraer de él información sobre la ubicación de otros cristianos, especialmente aquellos en posiciones de influencia dentro del gobierno y el ejército romano. Sabían que Lucas poseía la información más completa sobre la extensión real del cristianismo en el imperio, y estaban dispuestos a usar cualquier método para obtenerla. Pero Lucas, el médico gentil que había dedicado su vida a documentar la verdad, se negó completamente a proporcionar cualquier información que pudiera poner en peligro a sus hermanos cristianos. A pesar de la tortura,
A pesar de las amenazas, a pesar del dolor insoportable, mantuvo un silencio absoluto sobre los nombres y ubicaciones de otros creyentes. La forma específica de su ejecución fue elegida deliberadamente para enviar un mensaje terrorífico a otros cristianos. Según las fuentes más confiables, Lucas fue colgado de un árbol, una forma de ejecución que tenía significado simbólico, tanto para judíos como para romanos. En la tradición judía, ser colgado de un madero estaba asociado con ser maldito por Dios. Para los romanos, era una forma de ejecución reservada para los criminales más despreciados, una muerte lenta y agonizante que servía como advertencia pública. Pero hay detalles aún más perturbadores sobre su ejecución. Algunas fuentes sugieren que antes de ser colgado, Lucas fue sometido a una forma específica de tortura que aprovechaba cruelmente su conocimiento médico. Sus torturadores, sabiendo que él entendía perfectamente anatomía humana, le explicaban detalladamente cada procedimiento que estaban a punto de realizar, forzándolo a anticipar cada momento de dolor con precisión científica. Uno de los aspectos más inquietantes de toda la historia de Lucas es lo que sucedió con sus escritos después de su muerte. Sabemos que llevó documentos a esa reunión fatal en Tebas, documentos que representaban décadas de trabajo meticuloso. Pero esos documentos simplemente desaparecieron sin dejar rastro, y su desaparición ha generado teorías conspiracionales que persisten hasta el día de hoy. La pregunta más obvia es, ¿qué contenían esos documentos, que era tan peligroso que tuvieron que ser completamente eliminados de la historia? Los Evangelios de Lucas y el libro de Hechos que conocemos hoy son solo una fracción de lo que él escribió durante su vida. Los historiadores estiman que Lucas pudo haber producido una obra 10 veces más extensa que los textos que han sobrevivido. Algunos investigadores creen que estos documentos perdidos contenían relatos detallados de milagros y enseñanzas de Jesús que no aparecen en ningún otro evangelio, testimonios directos de todos los apóstoles originales, e incluso posibles registros de palabras textuales de Jesús en arameo. Pero la teoría más provocativa sugiere que Lucas había documentado aspectos de la vida de Jesús y los apóstoles que las autoridades eclesiásticas posteriores consideraron demasiado controversiales para incluir en el canon bíblico oficial. Otra teoría escalofriante propone que los documentos de Lucas contenían evidencia de corrupción dentro de las autoridades romanas, nombres específicos de oficiales que habían aceptado sobornos de cristianos, e incluso correspondencia secreta entre líderes cristianos y miembros del gobierno romano. Esta información habría sido devastadoramente peligrosa tanto para las autoridades seculares como religiosas. La desaparición de estos documentos no fue accidental, fue sistemática, deliberada y completa. Alguien, o algún grupo, se aseguró de que toda evidencia de su existencia fuera borrada de los registros históricos. Esta eliminación tan completa sugiere un nivel de poder y organización que va más allá de simples autoridades locales. Apunta hacia una conspiración que involucró a los niveles más altos del poder romano y posiblemente también a líderes dentro de la propia iglesia cristiana. La ubicación del cuerpo de Lucas después de su ejecución es otro misterio que ha intrigado a arqueólogos e historiadores durante siglos. A diferencia de otros mártires cristianos, cuyos restos fueron cuidadosamente preservados y venerados por las comunidades cristianas, el cuerpo de Lucas simplemente desapareció. No existen registros confiables de dónde fue sepultado inicialmente, y esta ausencia de información es extremadamente sospechosa. Algunas tradiciones tardías afirman que cristianos locales recuperaron secretamente su cuerpo durante la noche después de la ejecución y lo sepultaron en una tumba oculta en 1900, las afueras de Tebas. Según estas historias, la ubicación de la tumba se mantuvo en secreto durante décadas, conocida solo por un pequeño círculo de cristianos que se consideraban guardianes de la memoria de Lucas. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. En el siglo IV, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo, comenzó una búsqueda sistemática de las reliquias de Lucas. Las autoridades eclesiásticas estaban desesperadas por encontrar sus restos, no solo por razones de veneración,
sino porque creían que junto con el cuerpo podrían encontrar algunos de los documentos perdidos que Lucas había escondido antes de su captura. Durante estas excavaciones, los investigadores hicieron algunos descubrimientos perturbadores. En varios sitios alrededor de Tebas, encontraron evidencia de enterramientos que habían sido deliberadamente profanados en la antigüedad. Los huesos habían sido dispersados, los artefactos personales destruidos, y cualquier inscripción o marca identificatoria había sido cuidadosamente borrada. Era como si alguien hubiera estado sistemáticamente eliminando cualquier rastro físico de la presencia de Lucas en la región. La teoría más inquietante sugiere que esta profanación de tumbas no fue acto de vándalos aleatorios, sino parte de un esfuerzo organizado para asegurar que nada relacionado con Lucas pudiera ser preservado para la posteridad. Alguien estaba tan desesperado por ocultar la verdad sobre su vida y muerte que estaba dispuesto a violar sepulturas y destruir evidencia arqueológica. En el siglo VI, el emperador Constancio II afirmó haber encontrado finalmente los restos de Lucas y los trasladó ceremoniosamente a Constantinopla. Pero incluso este evento está rodeado de controversia. Muchos historiadores modernos creen que los restos trasladados no eran realmente de Lucas, sino que fueron utilizados como una herramienta política para legitimar la autoridad imperial y eclesiástica. A pesar de todos los esfuerzos por borrar la memoria de Lucas y ocultar las circunstancias de su muerte, su legado demostró ser indestructible. Los dos libros que definitivamente sabemos que escribió, el Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos, componen aproximadamente un cuarto de todo el Nuevo Testamento, una contribución literaria y teológica que ha influenciado el pensamiento occidental durante 2 milenios. Pero hay aspectos de su legado que van más allá de sus escritos preservados. Lucas estableció un precedente que cambió para siempre la naturaleza del cristianismo. Demostró que la fe cristiana no estaba limitada a un pueblo o cultura específica, sino que era universal en su alcance y aplicación. Su trabajo pavimentó el camino para que el cristianismo se convirtiera en una religión mundial en lugar de permanecer como una secta judía localizada. Su enfoque médico y científico también dejó una marca indeleble en el cristianismo primitivo. Lucas fue el primero en aplicar metodología médica y principios de investigación histórica al estudio de la vida de Jesús. Su insistencia en la verificación de fuentes, su atención a los detalles médicos y su preocupación por la precisión histórica establecieron estándares que influenciaron a generaciones posteriores de teólogos y historiadores. Quizás lo más importante de todo, la vida y muerte de Lucas demuestran el precio que algunos estuvieron dispuestos a pagar por preservar la verdad. En una época donde la información podía perderse para siempre con la muerte de un solo individuo, Lucas entendió que él era más que un testigo. Era un guardián de la historia. Su negativa a traicionar a otros cristianos, incluso bajo tortura, y su compromiso de documentar la verdad sin importar el costo personal, establecieron un estándar de integridad que resuena hasta el día de hoy. La muerte misteriosa de Lucas puede permanecer para siempre envuelta en incertidumbre, pero la verdad de su vida y su impacto trasciende cualquier misterio histórico. Él fue un hombre que dedicó todo lo que tenía, su educación, su talento, su seguridad y finalmente su vida, a preservar y compartir una historia que creía que el mundo necesitaba conocer. En una época donde la información se movía lentamente y se perdía fácilmente, Lucas entendió el poder y la responsabilidad de la documentación histórica. Sabía que los eventos extraordinarios que había presenciado y investigado no eran solo historias interesantes, sino que tenían el potencial de transformar vidas y civilizaciones enteras. Por eso arriesgó todo para asegurarse de que esas historias fueran preservadas con precisión y transmitidas a generaciones futuras. Su muerte, ya sea que haya sido por crucifixión, ahorcamiento o cualquier otro método brutal, fue el precio final que pagó por su compromiso con la verdad. Pero en cierto sentido, sus enemigos fallaron completamente en su objetivo de silenciarlo. Mientras que su voz física fue silenciada, sus escritos continuaron hablando con una claridad y poder que han resonado a través de los siglos. Cada vez que alguien lee sobre el nacimiento de Jesús en Belén, sobre la parábola del buen samaritano, sobre la conversión de Pablo en el camino a Damasco, o sobre la expansión del cristianismo primitivo,
Está escuchando la voz de Lucas, el médico gentil que nunca conoció a Jesús personalmente, pero que dedicó su vida a documentar su historia, logró una forma de inmortalidad que sus perseguidores nunca pudieron haber imaginado. La historia de Lucas nos confronta con preguntas profundas sobre el valor de la verdad y el precio que estamos dispuestos a pagar por preservarla. En nuestro mundo moderno, donde la información es abundante pero a menudo superficial, el ejemplo de Lucas de investigación meticulosa, verificación cuidadosa de fuentes y compromiso inquebrantable con la precisión histórica es más relevante que nunca. Su vida también nos recuerda que algunos de los contribuyentes más significativos a la historia humana fueron aquellos que trabajaron en las sombras, documentando y preservando eventos sin buscar reconocimiento personal. Lucas fácilmente podría haber vivido una vida cómoda como médico próspero en Antioquía, pero eligió un camino de sacrificio y servicio que últimamente le costó la vida. El misterio que rodea su muerte puede nunca ser completamente resuelto, pero quizás eso no es lo más importante. Lo que importa es que su legado de integridad, coraje y dedicación a la verdad continúa inspirando a personas 2000 años después de su muerte misteriosa. En un mundo donde la verdad a menudo es manipulada, distorsionada o suprimida por conveniencia política o ganancia personal, el ejemplo de Lucas permanece como un faro de lo que significa realmente servir a algo más grande que uno mismo. Su historia nos desafía a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros para preservar y defender la verdad en nuestra generación? ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios por principios que van más allá de nuestro beneficio personal? ¿Tenemos el coraje de documentar y defender la verdad, incluso cuando hacerlo pueda costarnos algo? El único médico de Jesús murió hace casi 2 milenios, pero su voz continúa hablando. Su muerte puede permanecer misteriosa, pero su vida fue un testimonio claro del poder transformador de la dedicación a la verdad. Y esa es una lección que trasciende cualquier misterio histórico y habla directamente al corazón de lo que significa vivir una vida de propósito y significado. Pero, ahora quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la historia completa del único médico que siguió a Cristo? ¿Qué parte de su misteriosa muerte te ha impactado más? ¿Crees que realmente fue asesinado por una conspiración o murió de muerte natural? Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame qué piensas sobre este fascinante misterio histórico. Si te han gustado estas historias bíblicas profundas y llenas de misterios como la de Lucas, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Tenemos muchas más historias increíbles sobre personajes y eventos de la Biblia que van a sorprenderte completamente. ¿Sabías que también tenemos evidencias perturbadoras sobre la muerte misteriosa de otros discípulos? ¿O que existen documentos perdidos que podrían cambiar completamente nuestra comprensión del cristianismo primitivo? Todo esto, y mucho más, está por venir en los próximos videos. Recuerda compartir este video con alguien que sepas que le interesan este tipo de misterios históricos. La historia de Lucas merece ser conocida por más personas, especialmente considerando cómo su sacrificio ayudó a preservar la fe cristiana para futuras generaciones. Un abrazo fuerte y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video con otro misterio fascinante que va a dejarte completamente sorprendido.